para mí han sido un acumulado de indignaciones, lo que me ha llevado a tejer junto a otras mujeres esta propuesta feminista comunitaria que pasa por la defensa del primer territorio, que es nuestro cuerpo, y que pasa también por la defensa del territorio ancestral contra todos los efectos del patriarcado capitalista neoliberal, toda la industria extractiva que se somete hoy en territorios indígenas, y donde es a través de nuestros cuerpos donde hemos constatado las múltiples formas de violencia y de opresión y cómo hemos internalizado estas violencias. Por lo tanto, el mirarnos en nuestras historias cotidianas, vamos también trayendo una mirada hacia tiempos anteriores, cómo vivió mi madre, las formas patriarcales, el hecho de convivir con un hombre indígena, que no era un hombre mestizo, no era un hombre blanco, cómo fue su historia de vida, cuáles fueron las formas de violencia que ella vivió. Luego remite a revisar o a ver, acercarnos a ver la vida de las abuelas, mis abuelas cómo vivieron, porque ellas no leían el castellano colonial, ¿por qué? Esa era una de las preguntas que yo me hacía, por ejemplo. Y tenían una sabiduría hermosa, ¿verdad? Eran mujeres que venían con mucha sabiduría de ser sanadoras ancestrales. Y yo recuerdo entonces que a veces cuando mis abuelas decían, bueno, que los hijos hay que tener los hijos que la vida nos dé o que Dios nos dé, o que la mujer nació, ¿verdad? Para llevar la cruz del hombre y de los hijos. Entonces, cuando yo voy hacia atrás, ¿verdad? Haciendo como un camino hacia atrás en las historias de las generaciones anteriores, de las mujeres de las cuales yo provengo, creo que encuentro muchos patrones muy parecidos en cierta manera a patrones que mujeres están viviendo en otras comunidades y de sus historias en otros pueblos indígenas y en lugares muy distantes, por así decirlo. Cómo entre los diálogos de las mujeres hay formas muy antiguas, que entonces eso de alguna manera me lleva a sentir, a averiguar, a analizar, a buscar qué ha pasado antes de la colonia. No solo en leer textos coloniales, sino en acercarme a aquellos hermanos y aquellas hermanas originarios que fueron colonizados y que vivieron la colonización, que aprendieron el castellano en el momento de la entrada de la colonización y que empiezan a escribir, ¿verdad? Porque eso me da otros acercamientos más que leer a los colonos escritores. Y eso me lleva a otro lugar. Me interesa mucho, por ejemplo, y me da mucha curiosidad, ¿por qué no encuentro escritos de mujeres que hayan escrito en el tiempo de la colonización porque aprendieron el idioma y hayan escrito? Eso me llama mucho la atención. Me llaman la atención mujeres, por ejemplo, a quienes se les obligó, por ejemplo, tener convivencia marital con colonos, pero ellas no escriben esa historia, la escriben hombres y la interpretan hombres y hombres indígenas escribiendo en castellano colonial, por ejemplo. Entonces de ahí que planteo el surgimiento del patriarcado ancestral originario, cuya base, cuya raíz se fundamenta en esencialismos indígenas. Y a partir de ahí, ¿verdad?, es que voy hablando esto. Yo creo que los caminos de las mujeres originarias en diferentes lugares del continente y en otros lugares del mundo tienen sus propias particularidades históricas en todo este entramado complejo de colonizaciones, de racismo, colonialismo y tal, todo lo que tenemos. El feminismo no tendría, o los feminismos, o en este caso el feminismo que estemos tejiendo mujeres indígenas o mujeres originarias, yo creo que parte también de las autonomías del pensar y del sentir. Pero luego hay otras hermanas que toman elementos de este feminismo que se propone desde Guatemala, pero no se nombran feministas comunitarias. Y ahí nos están compartiendo su ritmo, su pensar, su sentir, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, nosotras creemos que en tanto elementos colaboren para los análisis e interpretaciones desde mujeres originarias, pues las abrazamos también desde los lugares donde ellas se autoconvoquen en este feminismo o solo tomen algunos elementos. Hay hermanas que se nombran abiertamente y dicen, yo soy feminista comunitaria, escucho la propuesta y soy indígena, hablo el idioma, vivo las opresiones del patriarcado colonial, del patriarcado ancestral. Ahí hay pactos, si quieren no nombrados, no enunciados, pero ahí se pactan. Ahí hay dos formas patriarcales que pactan, el colonial y el ancestral, y por eso se refuerza, por eso es muy fuerte en el caso de mujeres indígenas.
porque creo que en medio de todo lo que el sistema patriarcal haya construido con nosotras como mujeres, también en nosotras las mujeres también existen otras formas de sentir la vida, y creo que eso hace posible, ¿verdad?, derrumbar esas formas patriarcales de división entre mujeres y posibilitar otras formas de vida entre nosotras. Porque yo creo que esa es como la intencionalidad del sistema patriarcal, anular la existencia de las mujeres en el mundo. Y creo que la convocatoria de las mujeres es seguir tejiendo la vida en el mundo. Pero creo que también hay que decir que uno de mis mayores atrevimientos que va a tener como una de las mayores implicaciones en comunidad es nombrarme feminista. El nombrarme feminista y feminista comunitaria creo que va a ser una de las transgresiones muy fuertes y además que va a levantar una ola muy fuerte de estigmatizaciones. Yo creo que interpelar dentro de mi mundo indígena también tuvo consecuencias muy claras. En varias asambleas del movimiento indígena nacional, con muchos aportes que haya hecho, también tuve un desconocimiento político muy fuerte. En muchos casos se me planteó: Lorena, tú ya no eres una mujer indígena. No piensas como mujer indígena, ya no actúas como mujer indígena. Y eso es una amenaza, ¿sí? Y el problema es que te estás juntando con muchas mujeres feministas y de otros países y te cambiaron tu pensamiento. Y esa es una amenaza para nuestras comunidades y eso no es ser mujer indígena. Si quieres seguir haciendo el trabajo con mujeres, te tienes que embarazar otra vez. Porque una hija, tanto que hablas de defender el territorio y sí, que el cuerpo y que las comunidades y los pueblos, pero solo tenés una hija y los hijos sostienen la vida de los pueblos indígenas. Es la garantía para la existencia de los pueblos indígenas. Una hija no es nada y es una hija. No es un hijo es semilla. Denunciar el machismo indígena del gobierno indígena creo que también pesó mucho en mi historia. Y no quiero decir que por el hecho de haber tenido también solo radicalidad feminista, porque claro que yo tuve también mis vicios como feminista. Aprendí también otras maneras de ser feminista, que hoy es una interpelación que me sigo haciendo, ¿verdad? Y creo que por otro lado, creo que sí hubieron momentos en que volvería a ser transgresora y volvería nuevamente a denunciar el machismo y no me volvería a quedar callada contra la misoginia, la violencia sexual y el femicidio de mujeres en la montaña. Creo que esa es la forma como yo he ido viviendo el porqué de las razones, pero también cómo se manifiestan mis dimensiones como feminista comunitaria. Es una propuesta también que convoca a la sanación. Creo que no se queda solo en la parte del análisis de opresiones, sino también en la propuesta emancipatoria, porque también venimos de hilos de abuelas transgresoras, en los hilos de los tiempos, y que hoy también habemos hijas y nietas transgresoras, y que la sabiduría de nuestras abuelas en relación con la naturaleza es la que nos levanta el cuerpo y el espíritu y nos sana, y las espiritualidades emancipatorias. Yo creo mucho en esa posibilidad, cómo nos convocamos desde otras energías, ¿verdad? Porque con eso también derrumbamos hegemonías y las formas de interpretación de una sola realidad o de una sola vida. Yo creo en esa posibilidad y así es como creo que lo vivo.